Esta es una prisión diseñada específicamente para encerrar alces. Pero ese día, llegó un omega de belleza extrema. Nadie sabía por qué lo habían enviado a una prisión de alces. La primera noche, el hermoso y frágil omega fue obligado a arrodillarse frente a mí. Como el líder de los reclusos en esta prisión, era mi derecho disfrutar del primero. Me incliné, levanté su mandíbula definida y afilada. Entra. Un hombre fue empujado brutalmente por un guardia. Titubeó varios pasos antes de lograr estabilizarse. Al levantar la vista, su cabello negro y semilargo se derramó hacia atrás, revelando un rostro pálido pero exquisitamente perfecto. A medida que entraba, un tenue aroma a feromonas de naranja se esparció por el aire. En la atmósfera viciada de la prisión, resultaba extrañamente fresco. Los reclusos alfa contuvieron la respiración. Jadeaban pesadamente, y en la celda se escuchó el sonido de gargantas traguando saliva. ¿Por qué? El recién llegado era un omega. ¿Un omega enviado a una prisión de alces? El guardia se paró en la entrada y dijo, cuídenlo bien. Sabía que hoy llegaría un nuevo recluso que necesitaba cuidado especial. Pero, ¿cómo es un omega? El guardia me dio una palmada en el hombro, queriendo decir, no preguntes. Los alfes, que no habían visto un omega en siglos, gritaban de emoción. Apenas el guardia se fue, empujaron y arrastraron al omega frente a mí. Antonio presionó su hombro pero no logró moverlo, así que le dio una patada en la corva. Joder, arrodíllate. Sus rodillas golpearon el suelo con un golpe seco, y el hermoso omega fue forzado a arrodillarse frente a mí, con las manos apretadas en el suelo soportando el peso. Pero esa pequeña fuerza no impresionó a Antonio. Jefe, usted primero. Carlos tragó saliva y me encendió un cigarrillo. Separé las piernas, me incliné ligeramente y levanté su barbilla definida y afilada. Examiné ese rostro impactantemente hermoso, soplé el humo en su cara. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Javier. Mantenía la mirada baja. Cuando sus rodillas golpearon el suelo fuerte, no emitió un quejido. ¿Qué edad tienes? 22. Aún muy joven. ¿Por qué estás aquí? Asesinato. Al instante, estallaron risas burlonas. ¿Con ese cuerpecito, asesinato? No me hagas reír, probablemente ni pueda matar un pollo. Apuesto a que ahogó a alguien entre sus piernas. Las bromas vulgares y las risas me irritaban los tímpanos. Me limpié el oído, y los sonidos alrededor cesaron de inmediato. En realidad, yo tampoco lo creía. Pero cuando vi los ojos serenos del omega, mi intuición me dijo que no mentía. ¿Por qué mataste? Venganza. Javier ni siquiera alzó la vista. ¿A quién mataste? Vergo Hernández. Al oír ese apellido, me quedé paralizado. Mi encarcelamiento, en cierto modo, tenía alguna relación con la familia de ese apellido, pero no mucha. ¿No temes cortarte la lengua con palabras tan grandes? Antonio se burló. Las risas estallaron a su alrededor. La influencia del grupo Hernández se extiende por todo el planeta capital. Si realmente tuviera una disputa con la familia Hernández, un omega solitario como él ya habría sido aplastado hasta los huesos. Mientras aún reflexionaba, Javier alzó la vista y dijo, ¿terminaste? Si terminaste, quiero dormir. Qué descarado. Sonreí, pero no importaba. Dije, nada más. Las voces de los alfes se volvieron abruptamente ásperas, y los aromas de varias feromonas comenzaron a difundirse lentamente, mezclándose en un olor complejo y desagradable. Pero la naturaleza alfa me permitió detectar con precisión la feromona dulce y fresca de Javier. Mis dedos acariciaron inconscientemente la piel suave del omega. Después de tanto tiempo, sentía algo de calor. Joder, huele tan bien, no lo soporto, ayúdame a quitarme los pantalones. Por el rabillo del ojo, vi que el alfa más débil ya se arrodillaba sumisamente. Apreté su mandíbula, forzándolo a levantar la vista. Me incliné y exhalé cerca de su oído. También oíste, el guardia me dijo que te cuidara. Ahora, 2 opciones, ser marcado por mí, o servir a este grupo. 2. La mirada de Javier finalmente se encontró con la mía. Sus ojos eran hermosos, con esquinas externas alargadas y una lágrima roja en el rabillo que acentuaba su negrura profunda, como para ahogar a cualquiera. Pero, demasiado oscuros, no dejaban pasar ni un rayo de luz. ¿Debo elegir? Preguntó suavemente, su voz aún conservaba la pureza juvenil. No es necesario elegir. Acaricié su mejilla con un dedo, sonreí y dije, entonces te elijo a ti. Se escuchó un suspiro reprimido, de decepción o lástima. Antonio y Carlos fruncieron el ceño y miraron fijamente. ¿No están conformes? Los alfes se dispersaron prudentemente, pero podía sentir que las miradas aún se posaban involuntariamente en Javier, el único omega en una prisión de alfes. Una oveja cayendo en una manada de lobos hambrientos. Solo pensarlo daba miedo. Expone tu cuello, dije. Javier ladeó la cabeza y me miró. Finalmente, cambió de arrodillado a en cuclillas, apoyó las manos en el suelo, se giró de lado y bajó la cabeza. Su cabello negro se deslizó gradualmente desde sus sienes, a punto de revelar la glándula vulnerable del omega. Al siguiente instante, la figura en el suelo se levantó violentamente, y yo retrocedí de un salto. Pero detrás estaba la cama, caí sobre ella. Javier se abalanzó sobre mí,
y un dolor agudo recorrió mi cuello. Abrió sus dedos enrollados, mostrando una delgada hoja afilada. Esbozó una sonrisa. Lo siento, después de pensarlo bien, no quiero ninguna opción. Los alfes en la celda tardaron un momento en reaccionar, acercándose. Antonio y Carlos no se atrevían a actuar a la ligera, gritaron, «Jefe». Javier estaba cerca, su feromona a naranja se intensificó ligeramente, pero podía oler que mi feromona a vodka era mucho más fuerte. Un omega no afectado por la feromona alfa. Me lamí los labios, encontrando la mirada de Javier. Javier ladeó la cabeza y sonrió. «Jefe, ¿ya lo ha pensado?». Apretó los dedos, una leve picazón en mi cuello, un tenue olor a sangre rondando mi nariz. «Lo he pensado». Moví los dedos, y la hoja de Javier se hundió un poco más. Hablé lentamente, «Si no quieres, por supuesto». Golpe. El cuerpo de Javier chocó contra la litera con un gran estruendo. Antonio sujetó firmemente sus muñecas. Carlos inmediatamente presionó sus piernas. Me senté, pellizqué el tendón de su muñeca. La hoja delgada cayó al suelo. La recogí y la aparté, indicando a Antonio y Carlos que soltaran. Javier intentó levantarse, pero lo sujeté con una rodilla en el pecho. Javier emitió un gemido reprimido. Me incliné nuevamente y susurré cerca de su oído. «Pequeño Javier, sé bueno, es solo un marcaje temporal. Hay tantos alfes en el sector este, ¿puedes garantizar vencer a cada uno? No todos son tan razonables como yo». El cuerpo rígido de Javier se relajó gradualmente. Deslicé la mano lentamente hacia su nuca, pero la textura que sentí me hizo vacilar. Allí, donde debería estar la glándula, solo quedaba una hendidura áspera. Javier me miró, con una mueca en sus labios. Dudé un momento, luego presioné su rostro contra el colchón. Al ver realmente esa cicatriz fea y abrupta en su cuello blanco, vacilé un instante. Pero al siguiente momento, mostré mis colmillos afilados y mordí ferozmente esa cicatriz. La persona bajo mí forcejeaba, su garganta emitía gemidos ahogados. Aumenté la fuerza, reprimiéndolo con firmeza. La sangre brotó de la cicatriz, el olor intenso a naranja en la sangre provocaba mis nervios. Involuntariamente, apreté con más fuerza. Javier emitió un leve gemido. Sangre caliente recorrió todo mi cuerpo, dirigiéndose a un lugar específico. Pero el hecho de que el omega estuviera impregnado de mi feromona aliviaba un poco mi ansiedad. Solté los colmillos, el olor en el cuello de Javier se convirtió en aroma a licor de naranja. Exhalé cerca del oído del omega. «Hermano, ¿no lo sabías? Un omega con la glándula estirpada es aún más placentero». 3. La celda fue tragada de inmediato por la oscuridad. Era la hora de apagar las luces. Advertencia, mantengan silencio y vayan a dormir ahora. El guardia golpeó la puerta de la celda con su porra. La oscuridad repentina me hizo entrecerrar los ojos. En ese breve instante, la persona bajo mí se levantó violentamente. Posiciones invertidas, un brazo delgado pero no débil presionaba mi garganta. Mis piernas estaban inmovilizadas por él. Calculé mentalmente puntos de apoyo adecuados. Los dedos frescos de Javier acariciaron suavemente mi cuello. Por alguna razón, sentí un escalofrío en la espalda. Se inclinó, sus dedos largos se posaron en mi cuello, presionando ligeramente. Sabes, en el cuello humano hay 2 baroreceptores, si los presionas simultáneamente, en unos segundos, morirás. Después de un momento, relajé mis músculos tensos y sonreí en voz baja hacia la persona sobre mí. No seas así, hermano. Créeme, aquí, mi feromona te ahorrará muchos problemas. De lo contrario, descubrirás que hay alfes repugnantes en esta celda, imposibles de eliminar a todos. Los dedos en mi garganta no se soltaron, pero mis ojos se habían adaptado a la oscuridad. Mis pupilas captaron el único destello de luz en esta oscuridad impenetrable. Ahora, era la luz en los ojos de Javier. Qué extraño, sus ojos no tenían luz bajo la iluminación. En la oscuridad, sin embargo, tenían luz. «Jefe, ¿está bien?», Carlos preguntó en voz baja. Su litera estaba cerca de la mía. Había oído el sonido de la cama moviéndose. Javier me miró. En un tono molesto por la interrupción, dije, «Cállate». Carlos, imaginando algo, rió lascivamente 2 veces y dijo, «Jefe, continúe, por favor». El guardia aún no se había ido, patrullaba fuera de la celda. La luz de una linterna brilló brevemente en el perfil de Javier, haciendo que su rostro pareciera pálido como un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarlo?, dije. «Te pareces a mi hermano, J.E.». Javier soltó una risa burlona. Sonaba completamente incrédulo. Por supuesto, yo tampoco lo creía mucho. La mano en mi cuello se retiró lentamente. Después de un rato, conteniendo mi corazón palpitante, le dije a Javier, «Muévete a un lado». Javier dudó, luego se sentó a mi lado. Me levanté, y por un momento sentí que su cuerpo se tensionaba de nuevo. Pero solo me paré junto a la cama, apoyándome en la litera. La mecía hacia adelante y hacia atrás, emitiendo gruñidos bajos y profundos. Un alfa no pudo contenerse y preguntó, «Jefe, ¿fue bueno?». Pregunté grave, «¿Qué, quieres probar?». El alfa rió incómodo y se retiró sin decir más. Una mano cansada de mecer, cambié a la otra.
Al cambiar, inadvertidamente encontré dos miradas penetrantes en la oscuridad. Contuve la respiración, el movimiento de mecer la cama se detuvo un instante. Javier estaba sentado al borde de la cama, con los ojos abiertos, mirándome fijamente sin pestañear. Continué meciendo. Después de un rato, él aún miraba. Yo, date la vuelta. Con la actitud de Javier, temía que preguntara por qué. Afortunadamente, no lo hizo. Esa noche, por primera vez, fue obediente. Javier bajó la vista y giró la espalda. Parecía dócil. Pude respirar aliviado. Me alegré de que no pudiera ver mi expresión. Hace un momento, cuando Javier me miraba, mi rostro, después de 30 años, inexplicablemente sintió calor. 4. Dada la dignidad alfa en ciertos aspectos, el tiempo meciendo la cama no fue corto. Después de fingir un par de gemidos, noté que Javier ya se había acurrucado en un rincón y dormía. Entre los ronquidos intermitentes de los demás, Javier era silencioso y casi imperceptible. Me paré junto a la cama y lo observé un rato, quise levantarlo y moverlo hacia adentro. Al tocarlo, Javier despertó. En la oscuridad, sus ojos brillaban intensamente. Me detuve, a punto de hablar, pero él bajó las pestañas y dijo suavemente, iré a dormir allá. Dije, si quieres que te molesten a medianoche, ve. Javier detuvo su movimiento para bajarse. Un momento después, se acostó en el lado interior. Yo me acosté en el exterior. La cama era pequeña, Javier, aunque delgado, tenía una estructura ósea grande, era bastante alto, incluso un poco más que yo. Por lo tanto, inevitablemente, mi brazo se pegó estrechamente al suyo. Visto así, Javier realmente no parecía un omega. Al día siguiente, el trabajo era al aire libre. Había que madrugar. Cuando me desperté de mal humor, el omega ya se había lavado por su cuenta. Normalmente, yo era el primero. Los alfes miraban cautelosamente mi expresión. Me acerqué y levanté juguetonamente la barbilla de Javier. ¿Te levantas tan temprano? ¿No estás cansado? Javier me miró sin decir nada. Las miradas curiosas a su alrededor disminuyeron mucho. La feromona intensa alcohol que emanaba de Javier les dejaba claro que este omega, por ahora, solo me pertenecía a mí. Naturalmente, llevé a Javier conmigo. En menos de una mañana, todos sabían que en el sector este había llegado un omega, ya marcado por mí. Por lo tanto, aparte de algunas miradas curiosas, nadie se acercó a Javier. Durante el trabajo al aire libre, el guardia Enrique, con quien tenía buena relación, estaba de turno. Miré a Javier, que deshiervaba seriamente no lejos, y luego me acerqué, ofreciéndole un cigarrillo. Nos alejamos unos pasos. Enrique refunfuñó, ¿otra vez quieres preguntar algo? Sonreí y dije, ¿el omega que llegó ayer realmente entró por matar a alguien de la familia Hernández? Al oír Hernández, la expresión de Enrique se volvió inmediatamente alerta. Me jaló a un lado, y instintivamente busqué a Javier con la mirada. Seguí allí. Enrique dijo, más que eso, cuando lo encontraron, había torturado al heredero de la familia Hernández hasta dejarlo irreconocible. Se dice que varios investigadores vomitaron 3 días sin poder comer. Eso es brutal. Lo imaginé, me estremecí, la piel se me erizó. ¿Y la familia Hernández lo dejaría ir? Incluso lo enviaron a prisión. Aunque fuera a una prisión de alfes, con tanto esfuerzo, parecía innecesario. Enrique se rió fríamente. ¿Quién te dijo que lo atraparon? Me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Enrique dijo, estuvo fugado un año, no sé en qué pensó, pero suddenly regresó y se entregó. Abrí la boca, la brisa de finales de primavera sopló, sintiendo frío en el cuello. Me encogí de hombros. Enrique también se frotó los brazos. Me miró y continuó, hablando de eso, el abogado defensor que tuviste antes de entrar. Con el cigarrillo en la boca, interrumpí confusamente. Sí. En ese entonces, mi abogado defensor era de la firma Hernández. En el tribunal, mantuvo silencio. Soplé el humo, enfrié mis manos y las metí en los bolsillos. En realidad, hacía mucho que no recordaba cómo entré en prisión. En ese entonces, mi hermana saltó desde un edificio alto. Dijeron que fue suicidio. Yo sabía que no, pero nadie me creyó. Enrique reflexionó y dijo, visto así, él se parece un poco a ti, por eso lo cuidas. Volví en mí, ¿en qué se parece? Pero Enrique parecía no querer seguir. Me dio una palmada en el hombro y dijo, te aconsejo que no dejes fluir tu compasión. Mantente alejado de ese muchacho, la familia Hernández no lo perdonará. Enrique se fue. Me quedé solo en la ventosa reflexionando un buen rato. Al reaccionar, regresé. El lugar estaba vacío, solo quedaba una pala clavada en el suelo. ¿No había una persona grande aquí hace un momento? Di una vuelta por los alrededores, traje de vuelta a 2 subordinados que holgazaneaban. Antonio y Carlos, los vigilantes, estaban avergonzados, sin mirarme. No les eché la culpa. Javier tenía habilidad. Si realmente quería escabullirse, Antonio y Carlos no podían detenerlo. Solo que, el primer día, era muy desobediente. Pero no importaba, aún estaba la feromona. Una relación marcada siempre sería más especial que otras. Aspiré por la nariz, y al momento, no pude evitar fruncir el ceño.
Aparte del olor a licor de naranja, olía algo mezclado y desagradable. Feromonas de un grupo de alces. Una verdadera ansiedad surgió en mí. Javier, ¿dónde estaba? 5. Al seguir el rastro de la feromona hasta Javier, la escena frente a mí me dejó sin aliento. Sangre roja brillante goteaba de las yemas de sus dedos al suelo, el penetrante olor a sangre era nauseabundo. A su alrededor, 3 o 4 alces yacían desparramados, no muertos, pero temporalmente incapacitados para moverse, sus miradas hacia Javier llenas de pánico. Me quedé paralizado. Joder, ¿qué están haciendo allí? ¿No trabajar bien y quieren una paliza? La voz de un guardia se acercaba. Reaccioné, corrí hacia él y agarré la mano de Javier, su sangre manchándome la mano. Luego recogí tierra del suelo y me la unté desordenadamente en la cara y la ropa. Cuando el guardia llegó, estaba escupiendo restos de hierba. Jalé a Javier hacia mi pecho, apretando su cabeza contra mi torso. Javier intentó empujarme, pero le pellizqué la nuca forzándolo a quedarse. Le advertí en un susurro feroz: sé bueno, no te muevas. 1024, ¿qué pasa? Los guardias miraron la escena frunciendo el ceño hacia mí. Conocía a la mayoría de los guardias en esta prisión, y ellos también me conocían. Por eso no actuaron como con otros, sacando sus porras sin preguntar. Después de todo, en estos años en prisión, excepto el primer mes, había sido tranquilo, mejorando incluso el orden general. Miré a los alces en el suelo, escupí y dije: ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no preguntan qué querían hacer con mi chico? Las miradas de los guardias cayeron sobre los alces. ¿Es así? Un alfa de pelo rubio, tragó saliva, me miró a mí y finalmente se concentró en Javier. Sus pupilas se contrajeron, mostrando miedo. No es así, es. Este rubio parecía no conocer las reglas de la prisión, probablemente nuevo. Desde arriba, lo miré fríamente. Su boca se abría, emitiendo sonidos ahogados. No pudo terminar, su compañero alfa le tapó la boca. Su compañero, sin embargo, bajó la cabeza lo más posible, evitando mi mirada. Oficial, es así. Un alfa habló con dificultad. La persona en mis brazos forcejeaba, emitiendo sonidos de protesta. El guardia preguntó: ¿él tiene algo que decir? Inmutable, apreté más su cabeza contra mí. Liberando mi feromona, sonreí y dije: mi pequeño está asustado, ¿no ve que todavía tiembla? ¿Qué podría decir? El cuerpo tenso en mis brazos se relajó un poco debido a la feromona. Si seguía forcejeando, temía no poder contenerlo. Basta, ¿para qué escuchar explicaciones? 1024, 3 días de confinamiento. Los demás, llévenlos a tratamiento y luego un día de confinamiento cada uno. Mi sonrisa se desvaneció ligeramente, miré al guardia al mando: oficial, mi chico es la víctima. No es injusto encerrarlo. El guardia miró al Omega desaliñado en mis brazos, me miró y dijo: está bien. Javier en mis brazos forcejeó de nuevo, los guardias se acercaron para llevarme. Temía que Javier hablara y dijera algo inconveniente, me vi obligado a inclinarme y susurrarle al oído: sé bueno. Luego, frente a todos, aparté su cabello del cuello y mordí nuevamente el lugar donde faltaba su glándula. Después de morder, lo empujé hacia Antonio y Carlos, diciendo arrogantemente: ustedes, cuiden a vuestra hermanita. Antonio y Carlos asintieron apresuradamente. Luego, con las manos a la espalda, caminé con paso tranquilo hacia adelante. No me atreví a mirar la expresión de Javier. 6. La verdad, los días de confinamiento no son fáciles de soportar. Para mí, es un poco peor. Tengo claustrofobia no muy grave. En condiciones normales no se activa, pero la celda de castigo desencadena precisamente mis miedos más profundos. Especialmente en esta situación. 3 días después, la puerta del cuarto oscuro se abrió con un chirrido. Entrecerré los ojos. La luz fuerte entró en esta jaula estrecha, hermética, donde no podía ponerme de pie o acostarme. Incluso con los ojos cerrados sentía una fuerte picazón. Sonó la voz de un viejo conocido. Enrique dijo fríamente: ¿no te dije que no te acercaras a ese Omega por compasión? Te queda poco más de un año para salir, no te metas en problemas ahora. Puse las manos frente a mis ojos, entrecerrándolos para mirar a Enrique entre mis dedos. Tiré de mis labios, solo entonces noté lo ronca que estaba mi voz: oficial, un Omega tan hermoso. Quizás ni fuera pueda tenerlo, si fuera usted, lo dejaría ir. Enrique me miró fijamente, y después de un rato escupió 2 palabras: idiota. Me arrastraron de vuelta a la celda como un perro muerto. Antes de que los guardias me tiraran al suelo, Antonio y Carlos me atraparon a tiempo. Agarrándome de sus brazos para mantenerme de pie, recorrí la celda con la mirada. ¿Dónde está Javier? Antonio, disgustado, dijo: jefe, estás así, ¿por qué te importa ese desagradecido? La ansiedad surgió en mí. Agarré su cuello, apretando los dientes, elevando la voz: te pregunté dónde está Javier. ¿No te dije que lo protegierais? Antonio, conteniendo la respiración, se negó a hablar. Miré a Carlos, él desvió la mirada. ¡Maldita sea! Maldecí en voz baja, los empujé y me giré para salir de la celda. Al girar, mis piernas aún débiles casi se doblan de miedo. Javier estaba justo detrás de mí.
Me sostuvo a tiempo, evitando que este jefe perdiera la dignidad públicamente. Gracias, dije inconscientemente. Javier no dijo nada, su mano agarrando mi brazo estaba muy apretada. Dolió, fruncí el ceño, sacudí el brazo pero no pude liberarlo. Confundido, pregunté ásperamente, ¿qué? ¿Me extrañaste tanto que no quieres soltarme? Javier permaneció en silencio, mirándome fijamente a la cara. Un momento después, Javier de repente usó fuerza, casi caigo en sus brazos. Titubeando, lo seguí, con ojos muy abiertos, siendo arrastrado al baño. No sé de dónde saca tanta fuerza este Omega, simplemente no podía soltarme. Con su actitud, pensé que me arrastraba al baño para matarme. Pero la dignidad de jefe me impedía suplicar. Solo pude hacer señas desesperadamente a Antonio y Carlos, esperando que entendieran mi situación y vinieran a rescatarme. Casi me da un calambre en los ojos de tanto pestañear. Finalmente esos dos captaron mi mirada. Me dieron una mirada de tranquilidad. Mis ojos se iluminaron. Inmediatamente, los vi girar y decir ferozmente a los alfes curiosos. ¿Qué miran? ¿No ven que el jefe y la hermanita van a hacer lo suyo? Controlen sus ojos y oídos, ¿acaso no los quieren? Los alfes prudentemente se dieron la vuelta y volvieron a sus literas. Finalmente fui arrastrado al baño, seguido del desesperante sonido de la cerradura. ¡Golpe! Mi espalda chocó contra la puerta. Sentí frío en la piel de mi cuello, una hoja afilada presionaba mi garganta. Javier, apretando los dientes, preguntó palabra por palabra con rabia. Luis, ¿qué diablos quieres? ¿Cuál es tu propósito? Tragando saliva con dificultad, oí un fuerte glup en mis oídos. Tiré de mis labios, dije, ya lo dije, solo te veo como un hermano. ¿Hermano? Javier se rió fríamente, la hoja entre sus dedos se hundió en mi piel, 1 centímetro más y cortaría mi tráquea. Entraste por homicidio intencional, fuera no tienes familiares, ¿de dónde sacaste un hermano? Sí, no tengo familia. Mi corazón se contrajo involuntariamente. Cerré los ojos, le levanté las ceñas con frivolidad. Tú. Puse mis manos inquietas en su cintura, mis dedos acariciando su delgado torso a través de la ropa. Acabo de reconocer uno ahora. ¿Quieres decir que te gusto? Javier presionó ligeramente, ladeando ligeramente la cabeza. Desafiando la muerte, le sonreí, puedes entenderlo así. 7. Pensé que esa noche me iría aquí. Pero Javier me miró fijamente durante un largo rato, y lentamente soltó la hoja. Apártate. Javier me indicó que me quitara de la puerta. Me apoyé en la puerta, levanté un pie y lo apoyé en el suelo un par de veces. No a menos que me dejes morder otra vez. El rostro de Javier se volvió inmediatamente frío. Suspiré, actué por sorpresa, intentando pasar de lo suave a lo duro. Pero al extender la mano, Javier me agarró brutalmente la muñeca. Acababa de salir del confinamiento, ya era un poco incapaz de vencer a este pequeño monstruo, ahora menos. Hermano, créeme, solo, quiero ayudarte. Esas 3 palabras se atascaron en mi garganta, fui brutalmente girado por Javier, quedando de espaldas a él. Su aliento caliente sopló en mi nuca, mientras mi mente aún estaba confusa, un dolor en la nuca. ¿Me mordió la glándula? Nunca supe que la glándula de un alfa también sentiría algo al ser mordida. Dolor punzante, ardor, inquietud, violencia, impulsos recorrían mi cuerpo. La feromona a vodka estalló instantáneamente, llenando todo el baño. Desesperadamente quería darme la vuelta y castigar en el acto a este Omega desafiante. Una sensación suave y húmeda recorrió la piel de mi cuello, fui presionado más brutalmente contra la puerta. La persona detrás de mí murmuró cerca de mi oído, no te muevas. Este pequeño canalla me mordió otra vez. Intenté mover una pierna, otra pierna que no era mía inmediatamente se interpuso entre mis piernas. El Omega detrás de mí lamió suavemente mi oreja, el aroma a naranja suavizó el olor penetrante a alcohol. El fragante licor de naranja nublaba mi mente. Mi cara estaba pegada a la puerta. El calor ardiente que surgía en mi cuerpo me hizo buscar inconscientemente la fuente de frío. Inconscientemente, me esforcé por acercarme a la mejilla fresca de la persona detrás de mí. Javier ladeó ligeramente la cabeza evitándome. Gruñí insatisfecho, pero al estar firmemente sujeto, solo podía abrir la boca jadeando. Javier parecía estar mirándome, su mirada fija en mi perfil. Un momento después, finalmente habló, su voz un poco ronca, con un dejo de comprensión. Creo que ya sé por qué a ustedes los alfes les gusta morder la nuca. Una sensación de crisis nunca antes experimentada surgió en mí, y al momento siguiente, mi cuello sintió dolor otra vez. El aroma a licor de naranja llenó el baño. Siempre sentí que algo estaba mal, las cosas no deberían ser así. Yo, un alfa, ¿cómo podría? Javier. En medio de una crisis de castidad, mi cerebro embriagado finalmente logró abrir un espacio de lucidez. Tragué saliva con dificultad. ¿Tú, no odias a los alfes? Tú. Golpe. Mi espalda chocó contra la puerta del baño, pero por suerte, la poca tela que llevaba se salvó. La respiración sobre mí era áspera y contenida. Alcé la vista, Javier como despertando de un sueño, me miró con ojos rojos como si viera un fantasma. Su pecho subía y bajaba constantemente, debajo de él.
Mi garganta se movió, no pude evitar volver a considerar esa pregunta inexplicable. Javier, ¿es realmente un omega? Javier me miró fijamente, como viendo un fantasma. Después de un largo rato, sin decir palabra, recogió su ropa, se vistió, pasó junto a mí y salió corriendo por la puerta. La puerta hizo un gran ruido. Me senté en el suelo calmándome un momento, me levanté, me vestí. Al salir, recibí un montón de miradas de envidia y celos. Pensé que me habían descubierto. Cierto, recordé ligeramente, en esa pasión en el baño, nuestras feromonas ya se habían mezclado. Ambos estábamos impregnados de olor a licor de naranja. Antonio y Carlos me miraron, queriendo decir algo. ¿Qué? Me froté la cintura adolorida, diciendo con mal genio. ¿Tu cuello? Es parte del juego, ¿qué saben ustedes? Después de responder casualmente a los dos, sentí que mi vista comenzaba a nublarse. Recién salido del confinamiento, y después de tal revuelo, si no descansaba moriría. Volví a mi litera, plana, no parecía la mía. Y Javier, con calma, recogía mis sábanas sucias. 8. Pensé que había visto un fantasma. Sin tiempo para pensar por qué Javier tenía este cambio repentino, me dejé caer sobre la cama. Cerré los ojos y mi conciencia desapareció. Pensé que con tanto cansancio, dormiría profundamente. En realidad, para nada. Sueños desordenados pasaban rápidamente ante mis ojos, de antes y después de entrar en prisión. Lo que más me aterrorizaba era que soñaba con mi hermana. Intenté llamarla, salvarla, pero, Luis, despierta. Un sonido como un trueno en mis oídos me despertó. Abrí los ojos atónito, mirando a Javier. Al siguiente momento, me levanté violentamente, presionando a Javier bajo mí, con los ojos desorbitados. Casi la salvo. Casi. ¿Por qué me llamaste? Javier yacía bajo mí, la falta de oxígeno hacía sobresalir las venas de su cuello, me miraba fijamente. Antonio y Carlos vinieron a sujetarme. Jefe, calma, fue un sueño, solo un sueño. ¿Sueño? Miré fijamente a Javier bajo mí, y repentinamente solté. Lo siento. Apoyé la mano en mi frente, el sudor frío y pegajoso instantly llenó mi palma. Alrededor había un silencio absoluto, la hora de levantarse ya había llegado. El sonido de la respiración entrecortada de Javier estaba cerca, pero parecía lejano. Mi vista se nublaba intermitentemente, como si volviera a ese espacio oscuro y cerrado. Jefe. Las voces de Antonio y Carlos se hicieron gradualmente claras en mis oídos. Ese aturdidor zumbido finalmente pasó. Tragué saliva con dificultad, miré a Javier, con voz ronca, ¿estás bien? Los ojos de Javier eran negros, me miraba tranquilamente. Por primera vez no puso un cuchillo en mi cuello de inmediato. Acababas de tener otro ataque de claustrofobia. Abrí la boca, no dije nada. ¿Cómo sucedió? Preguntó Javier. Desde que entré en prisión, era la primera vez que alguien se atrevía a preguntar esto abiertamente. Alcé la mirada, concentrándome lentamente en ese rostro completamente diferente al de mi hermana. Antonio inmediatamente se interpuso. Maldita sea, cállate. ¿Quién te permite hablar así aquí? No pasa nada. Hice un gesto con la mano, indicando a Carlos que apartara a Antonio. Hablemos. Miré al baño. Javier entró primero al baño. Dentro, saqué un cigarrillo. El humo se elevó lentamente, llenando el pequeño espacio. Sabía que, si no lo decía, con el carácter de Javier, forzaría a Antonio y Carlos a hablar. Ellos no son rival para Javier. Mejor lo decía yo mismo. Realmente no tengo un hermano, pero tengo una hermana, era Omega. Organicé mis palabras, recordando esos recuerdos intencionalmente olvidados, con tono calmado. Se casó lejos con un abogado del planeta capital. Todos pensábamos que era feliz, hasta que un día dijo que quería volver a casa. Fui a recogerla, y descubrí que era un maldito. Quise llevármela, pero el maldito dijo que sabía que estaba equivocado, que descansara un día, y al día siguiente nos iríamos. Al día siguiente, naturalmente, no pudimos irnos. Sonreí. Me encerraron en un armario hermético, lo vi torturar a mi hermana durante 3 días, hasta la muerte. Así que lo maté, di su cuerpo a los perros, y luego me atraparon. Probablemente fue entonces cuando surgió este problema. Pero yo no soy tu hermana, dijo Javier. Lo sé. Aspiré el cigarrillo, el humo difuminó su rostro. Aún recuerdo a mi hermana antes de morir, con todas sus fuerzas clavó un cuchillo en el ojo de ese maldito. Solo pienso que eres joven, no necesitas arruinar tu vida por algunos malditos. ¿Te arrepientes? Preguntó Javier. ¿Cómo podría? Bajé la cabeza, escupí la colilla del cigarrillo, la apagué bajo mi pie. Solo me arrepiento de no haberlo matado el primer día que lo vi. Javier dijo, yo también. Enrique dijo que Javier se parecía un poco a mí, alcé la mirada hacia él. Javier dijo, tengo un hermano gemelo. Entonces lo entendí. Vergo, lo conocía antes de entrar, era un canalla, había dañado a muchos omegas, especialmente prefería a omegas masculinos jóvenes. Si eran gemelos, por la apariencia de Javier, una vez que Vergo lo vio, ¿cómo iba a rendirse? El baño se sumió en un largo silencio, hasta que Antonio llamó a la puerta, con cuidado,
Jefe, es hora, si no vamos a desayunar pronto será la formación. 9. El hombre es de hierro, la comida es acero, no comer no es una opción. Decididamente abrí la puerta y salí. Javier me siguió. Como siempre, aburridos líquidos nutritivos y un pan insípido. Antonio y Carlos masticaban el pan diciendo, «¿Cuánto extrañamos tu cocina, jefe? Cuando salgamos, cocinaré para ustedes». Puse un pan untado con mantequilla frente a Javier. Javier me miró. «Come, ¿por qué me mira?» Antonio y Carlos miraban el pan tragando saliva frenéticamente. «Jefe, ¿de dónde sacaste la mantequilla?» Me tragué mi pan seco en 2 bocados, bebí el líquido nutritivo, golpeé las cabezas de Antonio y Carlos. Lo que sobornaron abajo, era la última rebanada, no piensen en ello. Ellos suspiraron y continuaron mordiendo el pan. Después del pan, camino a la formación para cavar carbón. Antonio y Carlos no dejaban de mirar a Javier de reojo. Yo también miré a Javier. Javier fingió no ver. Bueno, dije, bien, no hay extraños, hablen. Antonio vaciló un momento, y dijo, ya tengo gente para esos tipos, cuando lleguemos a la mina. Interrumpí a Antonio, no vayan. Antonio y Carlos me miraron. Quiero decir que ustedes no vayan, expliqué. A ustedes les quedan 6 meses para salir, eviten problemas. Permanecieron en silencio un rato. La voz de Antonio se quebró. Jefe, apreté su cabeza, déjalo, váyanse. ¿Y tú? Javier me miró de reojo, a ti también te queda poco más de 1 año. No miré a los ojos de Javier. Yo soy diferente a ellos, soy el jefe aquí, si hoy no los castigo, mañana se atreverán a cagarse sobre mí. Javier frunció el ceño, mirándome fríamente. Bien, llegamos a la mina, vámonos. Esquivé la mirada de Javier, pero antes de que pudiera actuar, el director, de vuelta de un viaje, me llamó. El director dijo, ¿oí que estás muy cerca de ese Omega nuevo? Me senté con desparpajo en la silla, las piernas abiertas. Sí, un Omega en una prisión de alces. Me lamí los labios, ¿a quién no le gustaría? El director frunció el ceño. Luis, eres inteligente, un Omega encerrado en una prisión de alces. ¿Crees que es alguien simple? ¿Y qué? Miré inadvertidamente un papel en el escritorio del director, parecía una lista. Al notar mi mirada, el director naturalmente recogió ese papel. Retiré la mirada, nunca había probado un Omega, es mejor experimentarlo que oírlo, de verdad. Es jodidamente increíble. Si pudiera, me gustaría tenerlo en cualquier momento. Sonreí, con expresión de recordar algo infinito. ¿Qué carácter? El director puso los ojos en blanco. Como quieras, pero te recuerdo, te queda poco más de 1 año para salir, no te metas en problemas. Apenas salí de la oficina del director, llamaron a Javier. En esa lista, vi un nombre algo familiar, uno de los que acosaron a Javier ese día. Enrique tenía razón, en esta prisión, alguien quiere la vida de Javier. 10. ¿Y el director? ¿Qué papel juega el director? ¿Tiene relación con la familia Hernández? Apreté los puños involuntariamente, parado fuera de la oficina del director. Antonio se acercó, me guiñó un ojo. En la mina no se podía actuar, pero en el tiempo de recreo sí. Indiqué a Antonio que vigilara aquí, y me alejé con paso tranquilo. La puerta trasera oculta de la fábrica. El rubio de ese día estaba arrodillado frente a mí. Los otros 2 o 3 que intentaron huir ya estaban medio muertos por mis hombres. Puse el pie en la cara de Rubio, aspiré el cigarrillo, la ceniza cayó sobre su rostro. Habla, aparte de que aceptaste matar a Javier, ¿quién más? Yo no acepté nada. ¿No? Entonces, ¿por qué te juntaste con ellos? Ellos dijeron que había un Omega en la prisión, que podía divertirse. ¿Divertirse? Apreté con el pie, las tachuelas de mis botas dejaron marcas sangrantes en su cara. ¿Ahora te diviertes? Rubio iba a gritar de dolor. Si gritas, te corto la lengua. Rubio, asustado, tragó el sonido con un glup. ¿Ahora, hablas? Lancé al aire una piedra que recogí. Los rastros de ese día claramente no eran solo de esos tipos, algunos huyeron rápido, no fueron atrapados. Los que escaparon eran claramente tipos duros, veteranos. Y que los contactaran, probablemente también eran tipos duros. Pero este Rubio era diferente, claramente lo usaron como carne de cañón. Y de piel suave, claramente bien criado, no había sufrido. Se dice que entró por violación, la víctima se resistió, la mató accidentalmente, por eso vino a esta zona. Rubio, conteniéndose, se negaba a hablar. ¿No hablas? Levanté la mano y golpeé brutalmente su pantorrilla, al mismo tiempo que pisoteaba su cara en el barro. Su sonido se ahogó bajo tierra. Si no hablas, la próxima vez, perderás la pierna. Sonreí, tiré la colilla cerca de su cara. Hablo. Rubio lloró. Solté el pie, me enderecé. Bien, a partir de hoy, me sigues, me ayudas a identificar. Rubio, en el suelo, asintió entre lágrimas y mocos. Vi a Rubio escabullirse, me giré para ver cómo estaba Javier. Al girar, descubrí que Javier estaba justo detrás de mí. No sé cuánto tiempo llevaba mirando. No sé por qué, me sentí culpable. Inconscientemente busqué un cigarrillo en mi bolsillo,
pero intenté encenderlo sin éxito. Javier, quizás harto, extendió la mano, tomó mi encendedor, lo encendió con un movimiento suave. La llama lamió la punta del cigarrillo. Inconscientemente, di 2 caladas. Javier miró el cigarrillo en mi boca, y de repente dijo, «Gracias». Relajé, golpeé el hombro de Javier, «De nada. ¿Acaso no te veo como un hermano?» El color de los ojos de Javier se oscureció ligeramente. ¿Solo un hermano? No entendía lo que Javier quería decir. Sí, ¿y qué más? Su sabor es increíble. Si pudiera, quiero tenerlo en cualquier momento. Kof, me atraganté con la saliva. ¿No eran esas las palabras que dije en la oficina del director? No, no malinterpretes. Tosiendo y agitando la mano. Eso fue inventado. Solo te veo como un hermano, de verdad. Creí que estaba siendo sincero. Pero el rostro de Javier se ensombreció aún más. Un momento de silencio, no supe qué decir. Los jóvenes de ahora son realmente difíciles de entender. Yo también entré a prisión alrededor de los 20, siempre pensé que no era viejo. Pero al mirar a Javier, después de salir de prisión, ¿realmente podré adaptarme a la vida exterior? Ya olvidé cómo es fuera. Suspiro suavemente, me doy la vuelta y me alejo. 11. Pasó otra quincena, y Rubio había identificado a casi todos los que conocía. Yo me encargué de golpearlos uno por uno. Cada vez, Javier estaba al lado mirando, sin hablar, sin actuar. No sabía en qué pensaba. En la prisión, para calmar a los alfes violentos y prevenir motines, se daba a los reclusos con buen comportamiento la oportunidad de salir a tomar el aire, poder ver y abrazar a omegas fragantes y suaves, en lugar de enfrentarse todo el día a tipos rudos. Era un sueño para muchos alfes. Yo nunca había ido antes. A los ojos de los demás, teniendo a Javier, no querría ir. Pero Javier se acercó a mi oído por la noche y dijo, «Quiero ir, hermano». Yo, en la oscuridad, giré la cabeza y lo miré fijamente. «¿Cómo me llamaste?» «Hermano», Javier repitió. Yo, aturdido por esa palabra, no pensé en por qué un omega iría a un lugar lleno de omegas. En cualquier caso, accedí. Al día siguiente, con descaro, busqué a Enrique. «¿Qué, en la celda no es suficiente para ustedes dos, tienen que hacerlo fuera?» Con total desfachatez, dije, «Ay, hermano, es por la emoción. Piensa, la base de una buena relación, la armonía en ese aspecto también es esencial. Mi hermanito últimamente ha estado frío conmigo». Si él, Enrique, harto, puso los ojos en blanco y finalmente dijo, «Está bien, lo preguntaré». Al final, la lista de acompañantes incluyó a Javier y a mí. Al llegar al lugar, el administrador y el supervisor charlaban. Los alfes miraban con excitación a los omegas seductores al otro lado. Los omegas también lanzaban miradas coquetas a los alfes. Finalmente, el administrador indicó que podía comenzar. Un omega masculino se acercó y abrazó mi brazo, con una mirada seductora. «Hermano, ¿quieres charlar conmigo?» Yo, «No». Javier, con el rostro frío, me jaló hacia sí. Su fuerza era mucha. Ese pequeño omega no era rival para Javier. El pequeño omega, al ver a Javier, casi revienta los ojos. «Si tienes tu propio omega, ¿qué haces aquí?» Se fue furioso, y la habitación quedó solo con Javier y yo. Miré el trasero anormalmente levantado del pequeño omega que se movía de manera exagerada, asombrado. Hasta que la voz fría de Javier sonó en mi oído, «¿Hermano está decepcionado por no dormir con él?» Inmerso en la sorpresa de que Javier me llamara hermano de nuevo, reaccioné lentamente. Javier apretó ligeramente los dientes y dijo con calma, vi que le salieron varias ronchas rojas en las piernas. Por la forma, parecen enfermedades de transmisión sexual. Te recomiendo que no te metas en líos. Finalmente reaccioné, no, no quiero, te traje a ti, ¿cómo me metería en líos frente a ti? Javier apretó los labios, mirándome fijamente, ya soy mayor de edad. Lo sé, asentí. Aún así no puedo hacer esas cosas frente a ti. Eres mi hermano. Javier cayó en silencio. Por cierto, aún no te he preguntado, ya que salimos, ¿quieres hacer, Una sensación suave apareció repentinamente en mis labios. El rostro exquisito de Javier se amplió enormemente. Javier me estaba besando. Intenté empujarlo. Javier, Al abrir la boca, una lengua suave y resbaladiza se coló en mi boca, chupando y lamiendo la mía. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Hermano, Javier finalmente soltó mi lengua, exhaló suavemente en mi oído, cierra los ojos. 12. ¿Por qué cerrar los ojos? ¿No deberían ser esas mis líneas? Desafortunadamente, mis acciones fueron más rápidas que mi mente. Obedecí la orden instintivamente y cerré los ojos. La feromona a naranja llenó rápidamente mi nariz. La glándula en mi nuca fue mordida brutalmente de nuevo. Era como una bestezuela sedienta que encontró agua. Chupando y tragando frenéticamente el sabor de mi feromona, mi conciencia comenzó a nublarse, oleadas de calor lavaban mi racionalidad. Javier, lo empujé con dificultad. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué hay que pensar? Javier, recostado en mi cuello, lamió mi nuca y respondió confusamente. Entonces, tragaba saliva, sabía que ya no podía contenerme.
Apreté los brazos, listo para darme la vuelta y poner a Javier bajo mí. Al siguiente momento, el mundo giró, quedé de espaldas a Javier, debajo de él. Algo me presionó la espalda baja. ¿Yo? No, espera, Javier. Finalmente noté que algo andaba mal. Hermano. La voz ligeramente ronca y algo quejumbrosa de Javier llegó a mis oídos ya de por sí no muy firmes. ¿Me dejas, por favor? ¡Bum! El volcán en erupción arrasó con mi última racionalidad. Asentí confusamente. Pronto, en el cambio de posiciones como si fuera un panqueque, derramé lágrimas de arrepentimiento. Al despertar, el dolor en mi cuerpo me llevó de nuevo a la pregunta sin respuesta. Javier, ¿es realmente un omega? Abrí los ojos lentamente, soportando el dolor. ¿No había nadie a mi lado? Me senté de golpe, sin importar el dolor. ¿Dónde estaba Javier? Me levanté inmediatamente y salí corriendo, justo cuando el instructor iba a tocar la puerta. Echó un vistazo a las marcas en mi cuerpo y dijo con complicidad, bastante intenso. No tenía tiempo para eso. Pregunté apresuradamente, ¿dónde está Javier? El instructor dijo, ¿no estaba contigo? Mi rostro se puso pálido. El instructor también notó que algo andaba mal e inmediatamente envió gente a buscarlo. De repente recordé algo, aunque salir fue idea de Javier. Pero fuera del ambiente carcelario, para algunos, no sería más fácil. Fui puerta por puerta pateándolas. Los alfes dentro me miraban aterrorizados. Pero no había nadie, en ningún lado. Se acercaba la hora de regresar. El instructor estaba furioso. Si no lo encontramos, ya no busquen. Ustedes deben volver tranquilos. A regañadientes, el resto volvió a la celda. En el vehículo, con el rostro sombrío, pregunté al instructor, ¿de nuestro grupo, falta alguien más? No, el instructor también estaba furioso. Perder a alguien bajo su responsabilidad era imperdonable. Entonces no era alguien de la prisión. No creía que Javier fuera a escapar, pero tampoco era una simple desaparición. Como era de esperar, en la atmósfera tensa, finalmente llegaron noticias. Encontraron a Javier. 13. Javier fue llevado de vuelta gravemente herido. Según los policías que lo encontraron, fue en un rincón desolado. Cuando lo hallaron, había un alfa también gravemente herido, pero ese alfa murió desangrado en el camino. Javier también estaba al borde de la muerte. Quiero ir al hospital. ¿Imposible? ¿Qué crees que es esta prisión? Enrique me miró fijamente. Yo también lo miré fijamente. Un momento después, fui el primero en apartar la mirada, me froté la cara, suavicé mi tono y dije, lo siento, fui impulsivo. Esa noche, el médico de la prisión recibió una llamada de emergencia. Alguien en la celda se había cortado las venas. Entré al hospital sin problemas. Después de que me vendaron la muñeca, pregunté al médico, llegó un omega al hospital, ¿sabes dónde está? El médico me miró fijamente. Con descaro, dije, es mi omega. La médico era una beta mujer de corazón blando, suspiró y dijo, ¿eres Luis? Él también preguntó por ti cuando despertó. Abriendo los ojos, me di la vuelta en la cama. ¿Puedes llevarme a verlo? No, la médico me detuvo. Debes estar inmovilizado. Ese corte fue profundo, casi cortas los nervios. Si no quieres quedarte inútil, quédate quieto. Planeaba escapar cuando la médico no mirara. Pero, como si hubiera leído mi mente, dijo, si te atreves a salir, reportaré que tú y Javier conspiran para escapar. Me tranquilicé, pero no esperaba que Javier viniera a mí. Cuando empujó suavemente la puerta de mi habitación a medianoche, yo estaba medio dormido. Al oír el sonido, abrí los ojos inmediatamente. Javier todavía usaba un andador mecánico, su rostro pálido, después de 3 días. El uniforme de prisionero le quedaba más holgado. No fue hasta verlo en ese momento que mi corazón, en vilo, se calmó. ¿Cómo entraste? Javier estaba en la entrada. Instintivamente quise esconder mi muñeca vendada. Pero era tarde, Javier ya la había visto. Controló el andador torpe, en pocos pasos, su frente estaba cubierta de sudor frío. Quise bajarme de la cama para ayudarlo. Javier, con las venas del cuello marcadas, gritó furioso, quieto. En esos pocos pasos, Javier jadeaba. Se detuvo frente a mí, miró mi muñeca y luego lentamente se dirigió a mi rostro. No sé si fue mi imaginación, vi el rabillo de sus ojos enrojecerse ligeramente. Luis, ¿no eres tonto? Escondí mi muñeca bajo las sábanas. No es nada, con esta herida, en unos días estará bien. Javier no dijo nada, me miró fijamente. Un momento después, se inclinó y me abrazó con fuerza, tan fuerte que parecía querer encajarme en su pecho. La voz de Javier era terriblemente ronca. Luis, lo siento. No sé por qué, sentí un nudo en la garganta, abracé su espalda con fuerza, oliendo tranquilamente el aroma a licor de naranja en el aire. No sé cuánto tiempo pasamos abrazados, me moví incómodo. Hombros y espalda estaban rígidos. Javier me soltó, se quitó el andador, subió lentamente a la cama y se acostó a mi lado. 14. Miré el perfil de Javier, esperando que hablara. Javier también me miró, bajo las sábanas, entrelazó sus dedos con los míos con fuerza. Javier dijo en voz baja,
no pensé que sería tan difícil. El Alfa muerto era hermano de Vergo Hernández. Después de descubrir que también era uno de los asesinos de mi hermano, desapareció. Antes de entrar, supe que para esconderse de mí, vino a esta prisión. El director es su tío. ¿Así que lo perseguiste hasta aquí para matarlo? Sí, dijo Javier, el género Alfa también lo falsifiqué yo. La familia Hernández me metió en esta prisión de Alfes, pero en un sector diferente. La oportunidad de salir el otro día, pensé que él definitivamente iría. Contuve la respiración, sorprendido por la profundidad de mi nuevo hermano Omega, y un poco de inseguridad. Ignorando ese sentimiento incómodo, pregunté, ¿y tú, una vez dentro no podrás salir, por esa escoria, vale la pena? Desde el principio no planeaba salir. En la oscuridad, la mirada de Javier ardía, mirándome, pero ahora quiero salir con mi hermano. Apretó mi mano. La mirada del joven era demasiado ardiente, sentí la ilusión de una quemadura. Hermano, ¿no quieres? Quise evitar su mirada, pero Javier, insistente, sostuvo mi cabeza, obligándome a mirarlo a los ojos. Hermano, ¿no quieres? Preguntó de nuevo, con urgencia. La luz en sus ojos se volvió oscura. ¿Quiere? Cerré los ojos, dije, ¿cómo no querría? Lo sabía. Javier se alegró, me abrazó con fuerza, sus labios y lengua devastaron mi boca. Dos heridos no podían hacer mucho. Javier separó sus labios de los míos, se pegó a mi oído y susurró. Hermano, realmente quiero vivir bien contigo. Cerré los ojos, lágrimas calientes cayeron en la almohada y desaparecieron. Bien, dije. Al despertar al día siguiente, Javier ya se había ido en algún momento. Solo recordaba, en lo profundo del sueño, el suave calor residual en mis labios. Mi herida mejoró rápidamente. Volví a la celda, pero Javier estaba claramente peor. Un mes después, regresó a la celda. Al vernos de nuevo, noté que Javier había adelgazado mucho. Estaba en la entrada de la celda, a través de todos los reclusos, me miró, me sonrió. No sé por qué, esa preocupación se materializó. Yo también le sonreí. Al momento siguiente, Javier se acercó, tiró lo que llevaba en mis manos a la cama, tomó mi muñeca y me llevó al baño. Apenas entramos, mi espalda chocó contra la puerta. Javier se arrodilló frente a mí, levantó mi muñeca y sus suaves labios besaron lentamente la cicatriz. Hermano, enterró su rostro en mi palma. Te extrañé mucho. Mis ojos se calentaron, quise retirar mi mano para secar las lágrimas, pero él la sostuvo con fuerza. Chupó mis dedos, me miró y sonrió. Hermano, te deseo. ¿Qué podía hacer? Me cubrí la cara y dije, tú, sé suave. Bien. Sonrió de nuevo. Deja de reír, pensé. Mordiendo mi brazo para escapar, contuve los sonidos en mi garganta. 15. Cuando todo terminó, salí del baño. Antonio y Carlos me miraron extrañados. Antonio dijo, jefe, siento que caminas raro. Inmediatamente junté las piernas. Sereno, te equivocas. Carlos miró a Javier, que caminaba ágilmente, fresco, tendiendo mi cama, confundido. Ah, sí, creo que oí al jefe. No oíste nada. Lo interrumpí. Carlos me miró. Yo lo miré. Carlos. Aún así, sus miradas sospechosas se posaron en mí. Inquieto, simplemente no me moví. Le di órdenes a Javier. Tráeme agua para lavarme los pies. Pásame la toalla. Lava mis calcetines. Atraje otra ola de envidia. Pobre de mí, no podía quejarme. Finalmente llegó la hora de apagar las luces. Acostado con Javier, por fin pude relajarme. El pecho de Javier vibró, emitiendo una risa baja. Resignado, y tú riendo. Javier me abrazó. Hermano, estoy feliz. Con esa frase, ya no tuve más ideas. Después de un rato, le susurré al oído. Entonces, ¿mataste a los dos hijos de los Hernández? ¿No querrán matarte? Por supuesto. Javier me abrazó con fuerza, sus piernas entrelazadas con las mías bajo las sábanas. Pero por ahora no tienen tiempo para mí, dijo Javier. En la oscuridad, sus ojos brillaban como estrellas. ¿Cómo? Le rasqué la palma, pregunté en voz baja. Javier tomó mi mano, sonrió y dijo, ese año que estuve fuera, no estuve ocioso. En un abrir y cerrar de ojos, se acercaba el año nuevo. Antes del año nuevo, por tradición, se hace una limpieza general. Cada celda se encarga de un área. Claro, normalmente yo no necesito hacer nada. Pero, ¿dónde está Javier? Salí de mi escondite para holgazanear, agarré a un alfa y pregunté, ¿dónde está? El alfa pensó y negó con la cabeza. Pregunté a varios más, nadie sabía. La inquietud que sentía en el corazón se materializó. Hasta que la limpieza casi terminaba, aún no lo encontraba, pero los guardias anunciaron formación. Resulta que hubo un robo en la oficina del director, y debían revisar a todos. Además, el fugitivo tenía un corte en la espalda. Hermano, Javier apareció detrás de mí. Miré su rostro pálido y lo entendí todo. ¿Fuiste tú? Sí, Javier respondió en voz baja, apretó mi mano. Los guardias se acercaban. Apreté su mano, le puse una navaja en la palma. Con calma, córtame la espalda, diré que fui yo. Hermano, ¿ya no quieres salir? Javier apretó mis dedos hasta crujir. La ira llenó mi pecho,
grité en voz baja, ¿y tú? Si no quieres salir, ¿para qué quiero yo? ¿Te espero? ¿Dónde? ¿Toda la vida? ¿Tú en prisión y yo fuera? ¿Por qué nunca me consultas? Soy un alfa, no necesito tu protección. Javier me miró fijamente un rato y sonrió bajito. De repente me sacó de la fila, hacia mi escondite. Se quitó la ropa, tomó una piedra afilada y me la puso en la mano, sus ojos llenos de desesperación. Hermano, créeme, es la última vez. Te sacaré, revisaré tu caso y espérame afuera. Rompió un frasco, al instante, el olor a naranja me golpeó. Era el olor del celo de un omega. Las feromonas de alfes y omegas son como veneno, al mezclarse, encienden un fuego furioso. Inmediatamente entré en celo. Javier puso mi mano en su espalda. Hermano, haz un corte y podremos salir con vida. ¿Jadeé? Lo miré con ojos rojos. No temas, hermano. Javier tocó su frente con la mía, guió mi mano por una herida ya existente y cortó con fuerza. Una no fue suficiente, 2, 3. La fiebre me debilitó, seguí sus movimientos, sangre caliente me cubrió la mano. Al soltar la navaja, el omega mordió mi nuca, chupando y lamiendo. Espérame, hermano. Cuando nos encontraron, dicen que la feromona de Javier casi provocó el celo de todos los alfes. Al ver sus heridas, me miraron como si fuera un monstruo. Pero al vernos, y mi glándula mordisqueada, sus expresiones cambiaron. Supe que no podría ocultar mi posición. El robo en la oficina del director pasó desapercibido, pero el jefe del sector de siendo dominado por un omega se hizo famoso. Al caminar, las miradas podrían perforarme. Pero no me importaba. Antonio y Carlos, aunque no lo aceptaban, defendían mi dignidad. Javier, responsable del disturbio, fue encerrado 5 días. 5 días. Justo el ciclo de celo de un omega. Me alivió que Javier ya no tuviera glándula. 16. Después de su encierro, Javier no volvió a la celda. Según el director, estaba involucrado en un caso de tráfico de personas. Su hermano fue víctima, y el esposo alfa de mi hermana también. Ella fue asesinada por descubrirlo. El abogado de los Hernández amenazó a mis padres. Me hizo admitir que maté a esa escoria en un arranque de locura. Pero este caso salió a la luz. El abusador era un asesino. Yo vengué a mi hermana. Los Hernández protegían a esas escorias. Traficaban con personas. Omegas eran incriminados y vendidos desde la prisión. Javier expuso todo esto. Sería testigo clave. Meses después, Antonio y Carlos salieron de prisión. Se despidieron llorando. Conteniendo las lágrimas, les dije, exploren el camino, luego yo los seguiré. Sí, jefe, se fueron felices. Solo quedaba yo en prisión. Enrique a veces venía a charlar, me contaba del caso. Ese día, después de hablar, me miró y dijo, nunca pensé que alguien como tú se dejaría dominar por un omega. Casi me ahogó. ¿Eso aún no pasaba? Cuando salgas, vive bien, Javier es un buen chico. Me dio una palmada. El caso duró 2 años, tanto que salí de prisión sin que Javier regresara. El mes que salí, se anunciaron los resultados. La familia Hernández cayó. Javier, por ayudar, redujeron su condena a 5 años. Es decir, debía esperar 3 años más. Al salir, no busqué a Antonio y Carlos. Los vi, se habían casado. Con omegas divorciadas, vivían bien. Al principio no encontraba trabajo, hasta que un dueño de un pequeño restaurante me acogió. Reconociéndome del caso, dijo que era un verdadero hombre. Sonreí, si así era, entonces Javier lo era. Me quedé como cocinero. Antes trabajaba en un hotel de 5 estrellas, ahora, aunque ganaba menos, era más tranquilo. 2 años y medio después. Después del trabajo, en el supermercado, vi unas naranjas. Son de una nueva variedad, más fragantes y jugosas. Dijo la vendedora. ¿Quieres comprar? No, al alejarme, noté algo, esa voz. Me di la vuelta. Era Javier, más alto, más delgado, con rasgos más masculinos. Lo miré fijo. Javier sonrió. Hermano, vine por ti. Sí, epílogo. Pensé que al salir, yo tendría que mantener a Javier, pero tenía ahorros. Javier me abrazó por detrás, besando mi glándula cicatrizada. Lo siento, hermano, mis cuentas fueron congeladas, no pude ayudarte. Suave. Lo mordí en el hombro, no importa. El olor de nuestras feromonas era embriagador, pero el de Javier era tenue, solo un poco, obligándome a buscarlo en él. ¿Por qué te estirpaste la glándula? Me quejé, chupando su cicatriz como un niño. Javier se movió con fuerza, yo me movía hacia arriba y caía. Mordiendo mi glándula, suspiró. Lo siento, pero sin quitarla, no podría acercarme a Vergo. Mi hermano fue así. Me sentí culpable. Lo siento, no quise. Lo sé. Javier me interrumpió, abrazándome con más fuerza. Después, besó mi cicatriz, acariciando mi espalda. Hermano, vivamos en otro planeta. Está bien. Cansado y somnoliento, apenas podía abrir los ojos. Entre sueños, sentí algo suave en mis párpados. Luego, Javier susurró planes. Compraremos una casa allí. Si quieres, abre un pequeño restaurante, si no, yo te mantengo. Besó mi oreja,
haciéndome cosquillas. ¿Y una mascota? ¿Te gustaría? Acarició mis labios. Entre sueños, vi esa imagen. Apoyé mi frente en su hombro. Me gusta. Qué bien, a mí también, dijo Javier, como calmando a un niño. Ya está, duerme. Antes de irnos, visitamos a mis padres y hermana. Después de que mi hermana murió y yo entré en prisión, mis padres se enfermaron y fallecieron. No pude ir a sus funerales. Javier puso flores en sus tumbas, y naranjas nuevas frente a la de mi hermana. Ese día en el supermercado, al ver a Javier, lo recordé. A mi hermana le encantaban las naranjas, pero lo había olvidado, quizás porque ya no quería vivir. Sin nadie que me importara, ¿para qué salir? Antonio y Carlos, a quienes ayudé, me siguieron lealmente. Pensé, viviré, estos tontos no sobrevivirían sin mí. Luego, llegó Javier. Javier, entendiéndome, se arrodilló ante las tumbas, abrazándome. Papá, mamá, hermana, tranquilos, viviré bien con hermano. Con voz ronca, dije, mi hermana era mayor que tú. Javier dijo, no importa, estamos casados, sigo tu línea. Sonreí. Al irnos, miré las tumbas. Papá, mamá, hermana, por fin encontré a alguien por quien vivir. Fin.